Lo que habría que estar platicando es sobre los antecedentes que ha mantenido o manejó en su momento la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el por qué nació y visualizar si sigue siendo válidas las premisas con las que fue creada. Dentro de ellas, lo primero que habría que estar señalando es que esta situación de la armonización contable tuvo una serie de antecedentes de grupos de trabajo donde incluso varios de los aquí presentes colaboraron hace ratito, a Rubén Estrada en otro salón y platicábamos del tema. Y lo primero tenía que ver con una serie de adopción de prácticas internacionales. Recordemos que al final de cuentas México ha firmado una serie de tratados internacionales y acuerdos comerciales con el tema de la OCDE, donde nos obligan, y eso lo dice el texto, a adoptar para efectos de la rendición de información financiera en ámbitos internacionales las mejores prácticas que tenemos en la materia. Y este es un requerimiento y es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. El otro punto fundamental que ha sido el poder tener una serie de cumplimientos con la federación. Recordemos que al final de cuentas es a través de la propia federación con quien se le da cumplimiento a la parte de los acuerdos internacionales, pero al mismo tiempo la propia federación requiere de información útil, fidedigna, clara, comparable del ejercicio de los recursos públicos que se están haciendo en las entidades federativas y los ejecutivos que le dieron sustento a la reforma constitucional y a la reforma legal. La primera es ya en el año 2007, prácticamente 12 años de esta reforma, que si recordaremos era la reforma integral de la hacienda pública. Se señalaba que parte de los diagnósticos que plasmaba la Convención Nacional Hacendaria era la urgente necesidad de tener una percepción de resultados tangibles. La gente señalaba que en términos generales hay una inexistencia de resultados tangibles de los recursos que estamos utilizando, en qué se están produciendo, qué efectos en la realidad estaban sosteniendo. Hace rato platicaban y preguntaban en CDSUR, oye, ¿cómo esto ha ayudado a combatir la pobreza? Y la pregunta y el andamiaje sigue siendo actual. O sea, lo paradójico es que a 12 años de distancia la pregunta que hicieron en CDSUR sigue siendo válida. Hay una percepción generalizada de una inexistencia de resultados tangibles y eso también estuvo de cara, ya hay que decirlo, la parte electoral. La gente, la ciudadanía en términos generales, los contribuyentes necesitan medir que el esfuerzo recaudatorio, el esfuerzo por pagar las contribuciones se vea redituado en el ejercicio de los recursos públicos. A final de cuentas, los servidores públicos, el gobierno no crea riqueza, el gobierno administra recursos para satisfacer necesidades colectivas. Y en ese mismo sentido es la obligación de rendir cuentas. Si verdaderamente el objetivo es lograr la armonización y a 10 años de distancia hay entes públicos que todavía siguen fallando en la presentación homogénea de la información, la pregunta es ¿qué es lo que está fallando? Y entonces es aquí donde tenemos que estar visualizando y hacer los saltos en el camino, no solamente en los colegios de contadores en cada entidad. Y recordemos que el instituto forma parte del comité consultivo. Plantea nuevos retos, sin duda. ¿Por qué? Porque recordemos que esta observancia de todos los entes públicos, y ahorita me regreso a la idea, que es tanto la federación, las entidades federativas y los municipios, el ejecutivo, legislativo, judicial, e incluso, y la semana estuvo, al inicio de la semana estuve con la gente de Movías, es para las propias universidades públicas. Y sin embargo, si vemos el manejo de muchas universidades, sigue habiendo un manejo distinto de la contabilidad gubernamental, como si se hubiera una contabilidad por fondo y no unos principios generales de contabilidad. Y hablo de principios generales emitidos evidentemente por CONAC a través del marco conceptual, los postulados básicos y todos los documentos que han emitido. Pero si visualizamos y tenemos en claro los objetivos, podremos entonces buscar y medir los resultados. Si vemos los objetivos que tenía la propia ley, lo primero es facilitar el registro contable de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Y me parece que esa parte, en lo que es la parte normativa, en el gran volumen de las operaciones, eso ya está salvado en cuanto a la emisión de la norma. El tema ahorita es visualizar el cumplimiento en la aplicación de esta norma.
no la plataforma informática, sino el sistema de registro, nos estaba obligando y nos sigue obligando a registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones de presupuesto y de contabilidad. Y otra vez, aquí se ha hecho un avance en cuanto a la norma. La pregunta es si como entes públicos hemos logrado desdoblar esto en la operación. Y la respuesta es que sí, pero hay avances diferenciados. Sin duda, no es lo mismo estar hablando del Poder Ejecutivo que de las paraestatales. Y si habláramos de las paraestatales, no es lo mismo hablar de una paraestatal del sector salud como una fideicomiso promotor del empleo. Créanme que en la operación llega a haber muchísima divergencia. Y parte del problema, y lo hemos discutido en otros foros, también tiene que ver con el profesionalismo y, déjenme, más que profesionalismo, con la profesionalización de los cuerpos operativos. En muchos casos sí tenemos contadores titulados, pero que en algunas veces no tienen los grados de conocimientos técnicos para estar teniendo el registro de las operaciones de acuerdo como está marcando la norma. Y no es que quieran hacer las cosas mal, simplemente es un tema, un sesgo de aprendizaje que ha dado la falta de permanencia de un servicio civil de carrera. Y si nos vamos a esto a nivel municipal, aún se agrava más, porque las rotaciones en los municipios es sumamente altas. Grandes conceptos: ingresos, egresos e información financiera. Yo haría una primera pregunta. No quiero decir que esté bien o mal el registro, simplemente pongo en posición y hago la diferencia entre flujo de efectivo y contabilidad patrimonial. Si yo hablo, por ejemplo, del manejo de fondos de terceros, que esto sucede mucho en municipios y en estados, donde en las cajas recaudadoras de las direcciones de ingresos recibo, por ejemplo, estoy en el gobierno del estado, y en esas mismas cajas recaudadoras recibo el pago del organismo operador del agua. Desde el punto de vista de flujo de efectivo, claro que tengo una entrada de efectivo, pero esa entrada de flujo de efectivo no puede ser un ingreso, ¿estamos de acuerdo? Ese dinero se lo tengo que dar al final del día o al día siguiente al organismo operador del agua, ¿sale? Entonces sería una entrada a banco con abono a un pasivo, y al día siguiente cargo al pasivo con abono al banco, ¿estamos de acuerdo? Si eso es cierto, déjenme entonces hablar conceptos similares. Ramo 33 entendido como esa entrada de dinero donde los gobiernos de los estados simplemente reciben la tesorería y se la dan al organismo público centralizado. Ejemplo, Portamundo. O tienes el ingreso de flujo de efectivo de entrada, como es el FASA, y te volteas al día siguiente y se lo entregas al organismo operador de los servicios de salud. ¿Por qué para uno sí lo registro como ingreso y para el otro no? ¿Verdaderamente tendrá una naturaleza del ingreso? Sin embargo, si reviso la norma, eso es lo que me dice que tengo que hacer, como un reconocimiento de ingresos. Y eso es bien importante porque otra vez debemos estar analizando la potencial de generar esos ingresos.